Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, la situación lo amerita y una vez más vamos a hablar de lo que es con respecto a los últimos tiempos y, como dice Mateo capítulo 24, verso 12, que el amor se enfriaría. Y el Señor Jesús claramente habla, ¿no?, respecto a los últimos tiempos y entre ello habla del amor que se enfriaría. Según esto dice, según este pasaje habla de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pero en otras traducciones habla de que el amor de la mayoría se enfriaría. ¿Y por qué hablamos de este tema? Porque, a decir verdad, debería ser el amor del mundo el que se debería enfriar con más facilidad. Pero lamentablemente se está enfriando dentro del pueblo de Dios. Y es donde está afectando más. Les digo porque la iglesia debería ser quien sostenga a la familia, a la sociedad. Pero en estos casos, la columna que viene a ser la iglesia, el baluarte, es la que está decayendo. Vemos hoy en día, incluso voy a decirlo así, este año 2026 hemos comenzado lamentablemente mal, en decadencia. El cristianismo está cayéndose a pedazos. Lo digo porque claramente se ven las manifestaciones, las evidencias, que no solo yo la puedo presentar, porque hay muchas. Me mandan por interno, me llegan documentos, me llegan materiales eh, bibliográficas de personas, de instituciones, y en la cual vemos cómo va afectando esto, porque se está arrastrando como doctrina, algo que no debería ocurrir. El amor de muchos, o sea, de la mayoría, se está enfriando. ¿Y por qué decimos esto? Cuando vemos unos versos atrás, el verso 5, capítulo 24, verso 5, dice: porque vendrán muchos en mi nombre. Vendrán personas que se creen tener el poder de Dios. Vendrán personas, ministros, predicadores, que dirán tener la autorización, tendrán la cobertura, tendrán la autoridad para poder ejercer dominio sobre las masas eclesiásticas. Y es allí donde este verso habla claramente de que vendrán suplantando la identidad, incluso creyéndose más alto que el pastor, en un nivel más superior, que en otro momento vamos a tocar ese tema. Y sí que tenemos que tocar ese tema: la apostasía sobre los falsos profetas, falsos maestros, los falsos apóstoles, que está arrastrando bastante mucha gente. El verso 6 podemos ver de que habla: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y todas estas cosas van a ocurrir. Después vemos en el verso 9, más adelante, dice lo siguiente: y todo esto será principio de dolores. Lamentablemente la iglesia va a tener que pasar por todos estos dolores, porque aún no va a ser el fin. Va a tener que experimentar. Lamentablemente la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a tener que sentir estos dolores. Porque dice, ¿no?, muchos van a tener que pasar por estos tiempos
Y si no están fundamentados en la palabra de Dios, más todavía. Y dice, entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por hablar la verdad, muchos vamos a ser perseguidos. ¿Perseguidos por quién? Por aquellas personas a quienes no les gusta la verdad. ¿Por qué? Porque les corrige, les confronta. Después dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y más adelante en el verso 12 dice que el amor se enfriará. ¿Pero a causa de qué? ¿A causa de qué? Claramente, versos atrás nos dice que se levantarán y engañarán a muchos. Meterán falsas doctrinas, como habla primera de Timoteo capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 3. Habla de que van a meter estas doctrinas que son demoníacas. Porque claramente recordemos, el Señor Jesús hablaba de que el que no recoge con él, desparrama. No hay término medio. No podemos venir a acomodar la palabra de Dios con nuestro intelecto. No podemos acomodar la palabra de Dios con nuestra sabiduría humana y venir a acomodar las cosas con psicología, que es lamentablemente lo más barato. Y una cosa sí, la psicología sí sirve, es cierto. Escúcheme bien, la psicología sirve, pero ¿dónde se aplica la psicología? Donde no hay Espíritu Santo, donde no hay discernimiento, donde están vacíos de Dios, allí sirve la psicología. Entonces, la palabra de Dios claramente nos dice que estos falsos profetas también se van a levantar. La maldad se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque va a haber esta injusticia que se va a aceptar. Cosas que no son correctas, cosas que no son justas, van a empezar a introducirse a la iglesia y eso va a ser aceptado, lamentablemente, como algo que es bueno, como algo que se debe tolerar. Cuando vemos que la palabra de Dios en Apocalipsis, el Señor dice, tengo contra ti que toleras a esa mujer. No se debe tolerar las cosas. Por lo menos si crees en Dios, obedeces a Dios, no se tolera. Porque el que tolera las cosas es el que permite algo que Dios no ha autorizado, algo que Dios no ha mandado. La mentira, esa mentira que es normalizada, que a veces dicen por ahí, ¿no? No le digas nada para que no se sienta mal. Y tapan las cosas a veces. No hay que decir nada para que no se agrave las cosas. También esa mentira que es, como se dice, una mentira cómplice. La violencia que es justificada, como vemos el verso 11. La compasión o vamos a decir, la corrupción que es tolerada. Porque pueden hacer muchas cosas tratando de ponerle un pretexto y cuando no está correcto. Y para colmo, tapan. Y vamos a esa santidad que es ridiculizada con todas estas cosas. Porque podemos hablar mucho más, pero la santidad es ridiculizada con este tipo de vida. Este tipo de vida mundano que la llevan todo secular.
porque empiezan a arrastrar las cosas del mundo. Como decía el Señor, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Pero entendieron mal, tergiversaron, prefirieron convertirse a ellos, al mundo, como dice Santiago. Santiago claramente habla de ello. Primera de Juan 2:15 también habla de eso. Entonces, si nosotros vamos a Hebreos, vamos a leer, o primero vamos a leer Isaías. Isaías capítulo 5. ¿De qué va a hablar? Las escrituras. Porque tenemos que hablar con las escrituras, no nuestro pensamiento. 5:20. Dice de esta manera: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Lo cambian las cosas. Hoy en día ya dicen no, que no debemos hablar, no debemos juzgar, incluso de ese tema también tenemos que tratar, porque vemos que hasta ahora muchas personas que llevan títulos de ministro están en pañales con respecto a ese tema, no conocen, se agarran de no hay que juzgar, no juzguen, tan lejos están de la verdad que se aferran solo a un pequeño argumento y con eso quieren tapar todo. Y vemos como dice la palabra de Dios, no debemos cambiar las cosas de lo que Dios ha dispuesto, de lo que Dios ha ordenado, de lo que Él ha establecido. No podemos cambiar otra cosa. Romanos 1:28. Romanos capítulo 1, versos 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada o depravada también, para hacer cosas que no convienen, cosas que no deben hacer. Ahora, con respecto a Isaías 5:20, escuchaba que también a veces hablan y dicen, no, es que tenemos que pensar así, es que tenemos que decir así, es que tenemos que ser agradecidos, pero nunca tocan el punto, la médula, donde inicia todo, que a veces el corazón es pecaminoso por naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa nos arrastra a cometer pecado de alguna manera. Y solamente se habla de motivación, solamente se habla como si fueran santos y no cometieran ningún error. Y eso me lleva a pensar en el estoicismo de Marco Aurelio. Cuando Marco Aurelio se expresa y dice lo siguiente: cuando te levantes por la mañana, piensa en el preciso privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. ¿Cuándo el Señor Jesús nos ha enseñado esas cosas? ¿Cuándo Él nos ha guiado de esa manera? ¿La palabra habla de eso? La palabra simplemente nos dice de frente de que nosotros hemos pecado delante de Él, de que nosotros somos como trapo de inmundicia delante de Él. Primera de Juan 1:9 dice, que si hemos pecado, nosotros, dice, nos acerquemos, dice, pidamos perdón al Señor. Confesemos nuestros pecados, confesemos. Y de eso vamos a encontrar bastante. Está en Proverbios, está en Salmos, está en Nehemías, está en Levítico, de confesar nuestros pecados. Uno nada más, uno pequeño.
Salmos 38, 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Así de claro es la palabra. Y hay más versículos que les puedo recitar. Entonces nosotros, en base a todas estas cosas, tenemos que confesar nuestro pecado para vivir de una manera, con una vida arrepentida, constantemente, sin tratar de enfriar el espíritu, o nuestro espíritu o el espíritu de Dios, no contristando al Espíritu Santo. Pero la gente ahora pues agarra, mete palabrería barata y con eso quiere motivar a la gente cuando la palabra de Dios no es alimento chatarra, sino es un alimento que tiene que nutrir, tiene que edificar. Pero claro, si no hablan palabra de Dios, obviamente hablan solo basura. Lamentablemente es así. Hebreos 13:3. Libro de Hebreos, capítulo 13, versos 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados. Sería capítulo 3, verso 13. 3, 13. Me he confundido. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La palabra está ahí. Dice, nuevamente, antes exhortaos los unos a los otros. No dice que tapemos la hipocresía, no dice que tapemos el pecado de los demás. Nos exhortemos unos a otros. Si alguien se equivocó, se dice las cosas como son. Tenemos errores, es cierto. Pero eso no nos lleva a querer callar, a ser alcahuetes de los demás. Y podamos nosotros ser transparentes unos con otros, pero sobre todo con el Señor. También vemos Apocalipsis 3:15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una persona que dice ser cristiano, pero su vida es otra cosa. Cuando anda con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No tiene un corazón ferviente, un corazón que ame a Dios. Por eso es que se ve claramente que es una persona tibia, inconstante. Vamos a ver en el capítulo 14 de Juan, verso 5, capítulo 15, verso 5 del libro de Epístola del Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas, ¿no? El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué podríamos hacer nosotros sin el Señor? Ni la salvación logramos. ¿De qué vale que vamos a hacer lo que nos venga en gana acá y al final vamos a perder nuestra salvación? Y lo peor, que arrastramos a muchos en ese error. Ahora, ¿por qué les digo ese error? Hablamos del antinomianismo. Lamentablemente, eso está infiltrado en la iglesia de hoy en día. Por eso es que hablan tranquilamente, frescamente, como si ya fueran salvos de por vida. Como si ya no van a
errar en nada, como si ya estuviera segura su salvación 100%. El antinomianismo habla de la iglesia que ya cree en Dios o tiene una fe intelectual, pero no de corazón. Y creen que ya son salvos por esa fe, vamos a decirlo así. Eso no salva a nadie. El antinomianismo lamentablemente se ha infiltrado en las iglesias. Y eso va a seguir arrastrando conforme se dejen llevar por esas corrientes doctrinales que no están basadas conforme a las escrituras, sino conforme a las nuevas ideas que han creado, ¿no? Esas nuevas fábulas de las cuales hablan hoy en día. El libro de Proverbios, capítulo 4, Proverbios 4, versos 23. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Esa locura en la cual viven muchos porque creen que están correctos. Incluso me atrevería a nuevamente mencionar lo que dice una persona acá de el estoicismo. El sabio reconoce su error, pero el necio lo justifica. Eso pasaba en la época del Señor Jesús. Cuando él iba y predicaba la doctrina de su Padre, como dice la palabra de Dios, a él lo calificaron incluso que él era del diablo, ¿no? Hoy en día así dicen. Por no ver su error, por ser unos guías ciegos, porque son líderes ciegos, lamentablemente, dicen, ¿no? No, eso es del diablo. Pero siquiera han analizado, como la iglesia de Berea, han analizado las escrituras, si tiene relación o no lo que se hace con lo que está escrito. Pero bueno, al Señor Jesús le dijeron eso. ¿Cuánto más a nosotros? Y eso está escrito, que el Señor Jesús dijo, ¿no? Que nosotros pasaríamos por muchas más cosas. Pero recordemos algo, que el hombre no va a definir en lo absoluto nuestra eternidad, sino el Señor, en quien creemos, en quien confiamos y de quien hablamos nosotros. Las escrituras también hablan en Salmo 51, 12. Verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esto es lo que tampoco hay en la iglesia de hoy en día, donde el amor no hay. Porque si Dios no la habita, ¿dónde puede haber un espíritu noble que le pueda sustentar? ¿Qué le puede sustentar si está vacío? Lamentablemente está vacío de Dios. Puede estar lleno de cualquier otra cosa, menos de Dios. Y casi para terminar, el libro de Judas, verso 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Donde deberíamos conservarnos como cristianos, como hijos de Dios, formados, enraizados en la palabra, en las escrituras, en la doctrina de Cristo, no en los estatutos de las denominaciones. Romanos
capítulo 12. Versos 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes, constantes en esa actividad de servir al Señor, pero por amor, no por interés, no por obligación, no por compromiso. Y ahora, ¿cómo podemos mantener ese amor, ¿no? Ardiente, ferviente en nosotros? Para eso yo les había leído 15:5 de Juan. Debemos permanecer enraizados en el Señor. Una vez que nos desprendamos de Él, allí comienza la apostasía. Porque la doctrina que vamos a hablar va a ser muerta y sin fruto. Muerta porque no va a haber de qué alimentarse. Si no se alimenta de Dios, se alimenta de cualquier basura. Y la basura le lleva a la muerte. También habla de que nosotros debemos, dice, cuidar nuestro corazón. Proverbios 4:23. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Nehemías si vamos al libro de Nehemías, Nehemías, capítulo 9, Nehemías capítulo 9, versos 2 y 3. Dice de esta manera: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y pusieron de pie en su lugar, y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cual la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. Eso nos lleva a tener un corazón puro, un corazón que busque servir al Señor. Nos vamos a deleitar en su palabra, vamos a honrarle con nuestras vidas y vamos a buscar de alguna manera siempre hacer su voluntad, no la voluntad nuestra. Obviamente vamos a seguir chocando con muchas cosas que a la gente no le va a gustar porque va a abrirles las heridas, ¿no? Pero el prudente dice actúa con cordura. Pero el necio se va a jactar de su necedad. Va a seguir haciéndola, lamentablemente. Y lo malo es que con todas estas evidencias van a seguir ignorándola, van a seguir intentando justificarla, como les dije, ¿no? Que dice que el sabio reconoce su error, pero el necio la intenta justificar, ¿no? También otra cosa que podemos decir es que quizás vamos a poder de alguna manera poder convencer al sabio, ¿ya? Nosotros vamos a poder convencerle, dice, de esta manera. Les voy a leer, voy a buscar. Dice de esta manera: puedes convencer a un hombre sabio con razones, pero no puedes convencer a un necio ni siquiera con pruebas. Cuando es necio, lamentablemente el necio se cierra. Ve a la sabiduría también incluso como locura, ¿no? Porque también vemos la palabra de Dios en 1 Corintios.
cuando habla dice de que para el hombre, dice, natural, las cosas de Dios son locura. Ahora, ¿por qué digo hombre natural? Porque está apartado de la verdad. Dejó de creer, dejó de ser guiado por la verdad. Así como vemos en Primera de Reyes capítulo 13, el profeta anciano se apartó del Señor e incluso hizo caer al otro profeta, al joven de Judá. Y eso es lo que ocurre, porque era gente que antes estaba bajo la unción del Señor, llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y después terminaron vacíos, mintiendo, inventando, justificándola, tolerándola. Así termina el que deja de creer en el Señor y deja de obedecer su palabra. Pero tenemos la palabra profética más segura del mundo, en la cual podemos mantenernos firmes, mirándola como si fuera una antorcha y dejándonos ser guiados. Porque en estos tiempos, déjenme decirles algo, en estos tiempos donde la gente a veces busca jalar más personas diciendo, vamos, te llevo, que es un lugar donde vamos a ir de viaje, que te va a ir bien, que vas a conocer gente, que te va a gustar la temática, que vamos a hacer conciertos. Buscan jalar con sus propias ideas, sus propios pensamientos. Buscan usar cosas que no tienen nada que ver con las escrituras. Lamentablemente todas estas cosas van a ir saliendo a la luz, pero también muchos van a quedar incrédulos ante estas cosas. No van a querer ver la realidad. Isaías habla algo muy cierto. 56. Pero vamos a leerla en otra versión más entendible, para que sepan a qué me refiero. Cuando pasa que estos tiempos es donde necesitamos como iglesia fortalecernos, porque a veces los mismos guías, los mismos líderes van a estar errados. El Señor Jesús mismo dijo, guías ciegos, claramente. Voy a leerla en lenguaje actual. Capítulo 56 de Isaías. Voy a leerla desde versos 9. Dios dijo, naciones enemigas, vengan y ataquen a mi pueblo, devórenlos como animales salvajes. ¿Y por qué les dijo eso? Porque dice el siguiente, ustedes, jefes de mi pueblo, deberían protegerlo como perros guardianes, pero parecen estar ciegos, no se dan cuenta de nada, parecen estar mudos, no hacen ni dicen nada. Se refiere que no hablan la verdad y aún la toleran, la permiten que entren otras doctrinas. Les gusta mucho dormir, se pasan la vida durmiendo y soñando. Ustedes, jefes de mi pueblo, son como perros hambrientos que nunca se llenan, son gente que no entiende nada. Cada uno va por su camino, siempre detrás de sus ganancias. Ustedes, jefes de mi pueblo, dicen, vengan, vamos a emborracharnos, y mañana haremos lo mismo, o beberemos mucho más. Eso es lo que ocurre, lamentablemente. Se entretienen, se emborrachan en cosas sin sentido. Eso los tiene distraídos, dormidos, los tiene errados y se conforman con cualquier cosa.
Y Proverbios habla claramente, y también Salmos, claramente habla del necio. Y hasta se burla cuando se le corrige. Lamentablemente, corrige al necio y se hará tu enemigo. Pero el que es sabio, sepa corregirse en lo que es la palabra de Dios. Dios los bendiga.